¿Qué tal, hermano? Espero que continúen muy bien en este día. Bueno, en este video quiero dedicarlo para que estemos hablando un poco acerca de la pereza, acerca de la vagancia, un mal que en esta generación y en este tiempo, gracias a las redes sociales, al consumo de contenido, al internet y a tantas redes sociales que tenemos a disposición, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, y estamos constantemente consumiendo todo ese contenido, como para este tiempo ese mal de la pereza tiende a ser bastante común, tiene la tendencia a golpearnos bastante fuerte y a abrazarnos y a tomarnos a tal punto que puede ser que estés pasando por un momento en el que estás siendo perezoso en algunas áreas de tu vida y no te has dado cuenta, o no nos hemos dado cuenta. Y lo dice alguien que constantemente lucha con eso, que está en constante batalla con esta situación, con este mal. Y quiero que observemos cuáles son las consecuencias de la pereza, qué exhortaciones hay a la luz de la escritura y cuál debe ser el camino para luchar con esta cosa mala, con este mal que nos asedia. Y quiero que vayamos a Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 11. Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 11. Y para ponernos un poco en contexto, rápidamente vamos a abarcar el tema que se estaba tomando en el capítulo 6 al inicio. Son dos cosas. Es la situación, qué hacer cuando tú quedas como fiador de otro, es decir, tú te comprometes a pagar la deuda de otra persona si esa otra persona queda mal, cómo salir de esa situación. Y más adelante voy a hablar de la pereza. Y estos son dos cosas que pueden generar problemas económicos en alguien y que lo pueden llevar a una ruina económica. Número uno es esa situación de quedar de fiador. Obviamente, a la luz de todo el contexto bíblico, a la luz de toda la escritura, aquí no está hablando, o el proverbista y Salomón no le está diciendo a su hijo que no tenga misericordia de sus amigos, que en cierta ocasión no sea generoso y saque del problema a alguien. No está diciendo que tiene que ser agarrado y jamás quedar de fiador. No está diciendo de que, yendo al tema de la pereza, de que debes estar constantemente trabajando y no descansar, no. Porque el autor está transmitiendo una idea de descuido del deber del trabajar. No está diciendo de que el día de reposo que Dios entregó o estableció a la luz de la creación y los 10 mandamientos, ya eso quedó obsoleto y hay que trabajar y afanarse. Y eso es otro extremo que estamos viendo hoy día. Hoy día, como decía mi pastor en la predicación de hoy, el pastor Ronald Reyes, a quien le envío un saludo muy especial, estamos viviendo actualmente tiempos en el que la economía es el Dios, en el que la gente se afana por trabajar, o nos afanamos por trabajar, porque también nos ha pasado, me ha pasado. Nos afanamos por trabajar, por adquirir las cosas, por huirle a la pobreza, y como venezolanos sabemos cuáles situaciones hemos pasado, pero muchas veces eso nos desgasta y nos olvidamos de que Cristo es Señor y de que Él está por encima del dólar, por encima de cualquier situación, por encima del sistema cambiario gravísimo y paralelo que hay, porque el Estado es negligente para crear políticas públicas serias y siempre le está echando la culpa a los otros y nunca él es responsable. Pero el Señor es rey encima de todo eso y muchas veces debemos parar o bajarle dos al afán y entender de que el Señor nos provee, pero no a tal punto de irnos a otro extremo de creer que el Señor nos provee y que no vas a trabajar. Así que está equilibrado. El mandamiento que el Señor está dando en Proverbios 6 es un equilibrio de entender de que hay que trabajar, pero el detalle es que la balanza está inclinada al hecho de la pereza, de la ausencia del trabajo. El proverbista Salomón entiende que hay que trabajar, pero él está exhortando a su hijo a que trabaje en los límites de que el Señor ha establecido. Obviamente los límites en el descanso, los límites en no afanarse, sino por lo menos partir en el simple hecho de trabajar, de ejercer una profesión con el fin de tener para proveer para la familia. Y más adelante, si alguien no tiene para proveer para su familia, va a caer en la ruina. Y dice el versículo 6 en adelante:
Ya hablamos del tema de ser fiador. Y bueno, rápidamente para repasarlo, lo que quiere decir Proverbios capítulo 6 del 1 al 5 es que, bueno, si quedas como fiador de alguien, rápidamente dirígete a esa persona, pide misericordia y evita que esa deuda te caiga encima porque vas a quebrar o eso te va a llevar a la ruina económica. Y la otra persona se aprovechó de ti e hiciste el papel de poco inteligente, el papel de tonto. Es lo que está diciendo aquí. Tienes que cuidarte de que los demás no se aprovechen de ti, pero a la misma vez no quiere decir que no vas a ser generoso. Así que vamos ahora sí a Proverbios capítulo 6 versículos del 6 al 11. Perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga. Sigue el ejemplo de la hormiga. Mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene quien la mande. Y ni jefe ni líder. Sin embargo, durante el verano reúne toda su comida. Guarda su comida en la cosecha. Perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice, necesito una siesta, me acostaré por un rato. Así te llegará la pobreza, como si un ladrón hubiera venido y se hubiera llevado todo. Así te vendrá la pobreza como un ladrón, como si un ladrón hubiera venido y se hubiese llevado todo. Aquí el escritor está transmitiendo una idea a su hijo desde el punto de vista de confrontarlo con el ejemplo que da la hormiga a la luz de un ser humano, es decir, la hormiga siendo un animal tan pequeño no necesita tener a alguien encima para él cumplir su deber. Y ahí está el problema, es no afanarse. Salomón está diciendo que te tienes que afanar, no, sino que tienes que trabajar y cumplir el deber. El deber de proveer para tu familia, el deber de proveer para tus necesidades, el deber de generar ingresos para subsistir, eso es lo que está diciendo. Y la hormiga hace su deber y cumple con su obligación para subsistir. Mira lo que hace y aprende de ella, le dice este escritor a su hijo. Sin embargo, durante el verano, dice el versículo 7 que la hormiga no tiene jefe, no tiene señor que la esté mandando, no tiene a nadie que lo esté presionando y aún así cumple con su deber de proveer para sí mismo y de trabajar. Perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El versículo 9. Bueno, me adelanté, pero quiero que vayamos rápidamente al 8. Dice que la hormiga no tiene señor ni nadie que la esté mandando, y aún así, durante el verano, reúne toda su comida y guarda su comida en la cosecha. Es decir, aún en tiempos en los que quizás sea fácil relajarse, esta hormiga es prudente para guardar y ahorrar, aún en tiempos donde no pareciera que haya que hacerlo, sino que lo hace, guarda para sí, así como José almacenó en los 7 años de prosperidad, en los 7 años de abundancia, guardó, no derrochó, sino que guardó. Es la misma idea, es lo que quiere decir, es prudente aún en tiempos fáciles. Y el versículo 9 dice, perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? Y es lo que está diciendo el proverbista. No seas diligente para la pereza. Es decir, no dediques tanto tiempo a descansar, sino que más bien levántate y sigue adelante y no duermas más de la cuenta, no duermas más de lo necesario, no duermas más de lo mínimo, porque te vas a encontrar en una situación en la que vas a caer en la pereza y en la que esa situación es cómoda, pero al final va a tener sus consecuencias. Esa situación es rica, te da placer al principio porque crees que no tienes responsabilidades, porque crees que solo tienes que dormir y no te preocupas por las demás cosas, pero al final eso va a tener repercusiones. ¿Y cuáles son las repercusiones? Bueno, eso lo dice el versículo 11. Así te llegará la pobreza, como si un ladrón hubiera venido y se hubiera llevado todo. Es decir, no te toma el ejemplo de la hormiga que trabaja y cumple con su deber y no necesita un señor que esté encima de ella diciéndole qué tiene que hacer porque el mismo animal entiende que debe subsistir. Así que toma el ejemplo de la hormiga, no dediques tanto tiempo al sueño, deja de estar creyendo que vas a dormir aquí, vas a dormir allá y estás relajado. Cumple con tu deber de trabajar sin afanarte
pero a la misma vez entiende que las consecuencias de que si aún así esos argumentos no te son válidos, bueno, las consecuencias son claras. Y es que así te va a llegar la pobreza y como si un ladrón hubiera venido y se hubiera llevado todo. Es decir, principios básicos. Principios básicos de la vida. Alguien que no trabaja, obviamente va a pasar necesidad. Y esto lo dice Pablo a los tesalonicenses, aquellos que creían que Cristo venía y querían estar viviendo en las casas de otros, yendo para las casas de otros a ser ociosos, diciendo, bueno, ya Cristo viene, ya para qué trabajar, ahora voy a buscar que me mantengan. No, eso no es lo que quiere decir. Y está en contra de todo eso el proverbio, porque la Biblia es una unidad entera. Y ellos estaban cayendo en la pereza y en el quererse aprovechar de los demás y en querer ser vivos para vivir de los demás. Entonces, ese problema también está siendo atacado aquí. Es decir, no vas a tener con quién, de quién disfrutarle la comida, de quién vivir o alguien ahí a la mano que te provea para todo, porque la pobreza va a llegar. Porque si no trabajas para ti, no trabajas para subsistir, para cubrir tus necesidades, eso es lo que te espera, la pobreza. Y más adelante va a hablar de problemas morales. Este proverbio va a hablar de problemas morales. Y estos problemas morales de índole sexual, obviamente de los versículos 12 en adelante habla de las cosas que aborrece el Señor y de nuevo hace advertencias, versículo 20 en adelante, del mismo capítulo 6, versículo 20 en adelante, hace advertencias contra el adulterio. El capítulo 5, más arriba, viene hablando de la inmoralidad sexual de la mujer extraña. Ahora debemos entender algo. Todo esto se hace en un marco de un padre que quiere forjar la personalidad de su hijo. De un padre que quiere decirle a su hijo, mira, no escuche el mandamiento de tu padre, no descuides o no ignores los dichos de tu madre, con el fin de que el ser humano sea una integralidad de bien, una integralidad de madurez en la escritura y en los consejos del padre y de la madre, los cuales vienen fundamentados en los consejos de Dios. Es lo que quiere decir y cómo le va a evitar problemas. Le va a evitar de que se enrede con la mujer extraña, que se enrede con la mujer del otro, que el hombre que sabe que su mujer ha adulterado va a arremeter contra aquel que adulteró con ella. Y todas esas son situaciones de integralidad que buscan no solo el enriquecimiento monetario, no solo el enriquecimiento material, sino el enriquecimiento integral y espiritual de la persona con el fin de que sea de bien. Así que hay un contraste, ¿no? ¿Cuál es el contraste? Dos cosas, o dos formas. O eres diligente para lo bueno, para seguir los mandamientos de tus padres, para seguir los mandamientos de la escritura. Eres diligente para lo bueno y perezoso para lo malo. O eres diligente para lo malo, diligente para hacer las cosas que aborrece el Señor, las cuales están del 12 al 19 del versículo 6, que dice lo que hace el malo y el Señor odia 6 cosas, y mejor dicho, 7 él detesta, y los orgullosos, la lengua mentirosa. Es decir, o eres diligente para hacer esas cosas que aborrece Jehová, o eres perezoso para lo bueno. Es decir, siempre tenemos esa tendencia a ser diligentes para algo y perezosos para lo otro. O perezosos para uno y diligentes para otro. El detalle es ser diligentes para trabajar y ser íntegros y perezosos para lo malo y lentos para la pereza, con el fin de evitar ser todo lo contrario. Entonces, la peor ruina que puede tener un ser humano no es una ruina económica. Obviamente, sí es lo que está tratando aquí. Pero en todo el contexto de los versículos 5, 6 y 7 está hablando de una ruina personal, una ruina espiritual que le va a llevar problemas a la persona, al hijo que está siendo aconsejado por Salomón, que los problemas sexuales, los problemas económicos, los problemas de pereza, de ser ligero a la hora de empeñar tu palabra para pagar la deuda de otro, todas estas situaciones van a llevar a a una caída, literalmente, a un bajón integral de la persona que va a terminar teniendo una vida hecha de desastre. Y más adelante el Salomón va a hablar de muchos otros consejos que él está dando a su hijo.
de muchos otros consejos en la manera integral. Así que debemos observar este proverbio a la luz del contexto general, a la luz de que el Señor está hablándole a Salomón y transmitiendo su palabra con el fin de que la persona integralmente pueda ser edificada, con el fin de que la persona integralmente pueda ser un ciudadano, una persona temerosa a Dios, y que en sus acciones pueda ser diligente para lo bueno y perezoso para lo malo. Y pueda ser diligente para escuchar los consejos de los padres, pero perezoso para la vagancia, para ser halagán, para todas esas cosas. Así que entendemos eso y como ya lo dije al principio, no es un punto de vista de afanarse por el trabajo para adquirir riqueza, sino con un punto de vista de trabajar lo necesario para subsistir y vivir dignamente, y para evitar la pereza y evitar la caída económica, para evitar la quiebra económica a causa de la pereza. Así que podemos aprender varias cosas, entre eso, número 1, debemos tomar el ejemplo de la hormiga, como dice la escritura, de que no necesita un señor o alguien encima de él para hacer caso y para entender que tiene que cumplir su deber, no en un afán, sino en un deber. Y número dos, mejor dicho, evitar de que esos pequeños tiempos, esos pequeños momentos de descanso se conviertan en largos pasajes de tiempo en los que perdamos el tiempo y más bien se lo dediquemos a la pereza, porque esto no va a producir nada, sino que va a llenar la alcancía de la pobreza y va a disminuir las posibilidades de trabajar y de vivir dignamente. Eso como segundo. Primero, tomar el ejemplo de la hormiga. Número 2, dedicar el tiempo necesario al descanso, pero no más de la cuenta. Y número 3, trabajar de forma diligente para que la pobreza no llegue, para que podamos proveer para nuestra familia, sea soltero, sea casado. El deber del ser humano es administrar lo que el Señor le dio, con el fin de ser un buen administrador, con el fin de proveer para su familia y de compartir con el que no tiene, que es también el principio de 1 Tesalonicenses, capítulo 3, si no estoy mal. Y es el principio también del Señor a lo largo de la Escritura, a lo largo del pueblo de Israel, como cuando plantaban tenían que dejar una parte para las personas pobres y los extranjeros que no tienen trabajo, como el Señor le dice que hay que trabajar y aún así compartir con aquel que tiene, con el que tiene y padece necesidad. Así que en este equilibrio es lo que quiere transmitir el proverbista, el escritor, en este pensamiento, en este consejo a su hijo. Así que bueno, hermano, espero que haya sido de bendición, que podamos luchar con ese mal que nos asedia hoy día más que nunca, según mi opinión más que nunca, a causa de tantas cosas que nos distraen, ese mal de la pereza, y que más bien podamos controlar las distracciones y ser diligentes para seguir los mandamientos del Señor, ser diligentes para trabajar, ser diligentes para lo bueno y lentos para lo malo. Así que bueno, hermano, espero que haya sido de bendición el video.